Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús. Primeramente, hermanos, porque nos concede la vida. Sí, amén. Y así también porque nos permite estar nuevamente en la casa de oración. Amén. Y les invito a que se pongan en pie. Y abran las Sagradas Escrituras en los Hechos de los Apóstoles. 4:12 de los Hechos. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Algo, hermanos, que los apóstoles no callaron. Porque ellos tenían que cumplir la orden que les dio el Señor Jesús antes de irse. Así es. Algo que el Señor les encomendó. Y aquí, hermanos, a ellos los están amenazando. A ellos los quieren, los querían detener para que no hablasen más en el nombre del Señor Jesús. Algo que el Señor, hermano, les había dicho, y ellos comenzaron, porque aquí estaban iniciando. Si usted oye lo que dije al principio, se llama los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos hicieron, aquí está escrito. Lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron y lo que dijeron, aquí está escrito. Entonces, pero quiero darle lectura al inicio del capítulo 4 para que usted oiga por qué razón él dijo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dijo él, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Oiga lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los saduceos. Oiga, ¿qué dice? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sabemos nosotros quién eran los saduceos. Es una secta. Los saduceos, la otra secta, eran los fariseos. ¿Pero qué dice? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo estaban aquella gente? Dice que estaban resentidas. Estaban molestos porque los apóstoles
Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero esa era una cosa. Pero lo otro más fuerte era también que por qué ellos les preguntan a ellos en qué potestad y en qué nombre habían hecho aquella sanidad en aquel hombre paralítico. Sí. Y por la sanidad que Dios hizo por medio del apóstol Pedro, nosotros conocemos que muchos creyeron y creció en ese tiempo la iglesia primitiva. Por la sanidad que Dios hizo en aquel hombre que dice que tenía más de 40 años, aquel hombre que llegaban a poner a la puerta llamada La Hermosa. ¿Para qué lo llevaban a poner ahí? Para que pidiese limosna. Pero en esa ocasión dice que iba Juan y Pedro al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y ellos que iban a entrar al templo, aquel paralítico se les queda fijamente mirando a ellos con el deseo que le dieran limosna. Pero ¿qué sucedió en ese instante? Dice que el apóstol Pedro fijó la vista en él y le dijo que no tenía plata ni oro, pero de lo que tengo, le dijo él, te doy. Bendito Dios. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que al instante se le afirmaron los tobillos. Bendito Dios. Oiga, hermano, y aquel hombre se enderezó y pudo caminar, y dice que entró al templo saltando y alabando al Dios. Oiga, y la gente lo veía, y dice que la gente estaba atónitos, estaban perplejos al ver a aquel paralítico que ya caminaba. Y por esa razón muchos creyeron a la palabra del Señor por medio de los apóstoles. Por medio de los apóstoles, el Señor hizo esa sanidad en ese hombre. ¿Cuántos habían? Dice que habían varones, habían 5,000 ya en este tiempo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles, en el aposento dice que habían como 120, luego el Señor dice que añadió como 3,000. Ya eran entonces 3,120. Más, en este tiempo dice que habían solamente varones 5,000, no tomando en cuenta a las mujeres ni a los niños. Solo hace mención que había como 5,000 varones. Entonces, por esa razón, la secta de los saduceos y los sumos sacerdotes estaban resentidos, porque mucha gente veía con los apóstoles ya. Estaban resentidos, pero por esa razón los interrogaron. Oiga lo que sucede. Resentidos dice de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel
hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían creído la palabra, oiga, creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, le preguntaron, oiga, los pusieron en medio y los comienzan a interrogar. Y le dicen a ellos, voy leyendo el versículo 7, Hechos 4, versículo 7, ¿con qué potestad o con qué no, oiga, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oiga, ¿con qué potestad ustedes han hecho esto? ¿O en qué nombre han hecho esto? ¿Qué es lo que le estaban preguntando? Por la sanidad que había acontecido en aquel hombre. Le dice que tenía más de 40 años. Este es un nacimiento. Oiga, o sea que él así nació. Así nació eso. Así nació. Entonces, en el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús mismo. Es Dios, es Jesús. Ahí estaba lleno de Él. Entonces ahí estaba el dador de la vida. Con autoridad. Oiga, hermanos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, ¿sí?, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pedro? ¿En qué nombre ya ha sido sanado aquel hombre? Porque le hicieron una pregunta, ¿en qué potestad, con qué potestad y en qué nombre han hecho esto ustedes? Pero él claramente les dijo que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús fue sanado aquel hombre. En otras palabras, quien hizo la sanidad fue el Señor Jesús. Así es, hermano. Entonces, le siga diciendo el apóstol Pedro, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, les dice él, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, les dijo él,
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pero voy a continuar, porque después me detengo en el versículo 12. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, como dice en su Biblia, lo mismo, En el verso el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué quiere decir denuedo? Los sinónimos de denuedo es, audazmente, dice. oiga, sí, es valor, coraje y valentía. Audazmente. En otras palabras, sí. En otras palabras, el escritor hubiera escrito de esta manera: entonces, viendo el valor de Pedro y Juan, o hubiera escrito: entonces, viendo el coraje de Juan y Pedro. Hubiera escrito también: y viendo la valentía de Pedro y Juan. Entonces, ellos detectaron esa autoridad en ellos, y ese valor, y ese coraje, porque claramente Él les dice: porque en ningún otro hay salvación. Con autoridad, hermano, no con miedo, sino con autoridad les responde a los ancianos y a los de Israel. Miren, los pusieron en medio. Pero no se acobardaron, sino que con valor, con valentía, bueno, Estaba en medio del concilio. estaba en medio del concilio, estaba rodeado, de multitudes. pero no se acobardó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Bendito Dios. Entonces, la palabra de nuevo, eso quiere decir valor, coraje o valentía. Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Los ancianos y los de Israel conocían que ellos habían andado con el Señor Jesús. Entonces, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Y dice que conferenciaban entre sí. Les ordenaron, porque ellos veían a aquel hombre que había sido sanado con ellos, ni no podían decir nada lo contrario, porque veían la realidad, veían los hechos. Estaba hablando. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. Entonces se quedaron ellos, ¿qué decían? Platicando entre sí sobre aquel asunto. ¿Qué haremos para que no se propague esto? Ahora viene lo siguiente. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Oiga, hermano, y no podemos negar. No podíamos ocultar la verdad. No podemos ocultar la verdad. Amenacemos Entonces, miren lo que contesta. la acción. En el 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en nombre. Amenacémosle. ¿Y cuál es la amenaza? Los amenazaron. ¿Para qué los amenazaron? Para que ya no continuaran hablándole a hombre alguno en el nombre del Señor Jesús. Y miren lo que continúa diciendo. Y llamándoles, les había dicho que salieran, ¿verdad? Y los volvieron a llamar. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esa era la amenaza. Esa era la orden de ellos para ellos. Los vamos a dejar libres, en otras palabras, pero por favor, no queremos que continúen hablando a ninguna persona en el nombre de Jesús. Estaba la oposición. Vaya decisión. Pero miren lo que continúa. Mas Pedro y Juan, en el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira, hermano, juzguen ustedes, les dijo el apóstol Pedro, y Juan ahí también. Juzguen ustedes si es lícito obedecer antes a los hombres que a Dios. Valúen con ustedes. Miren, con autoridad estaban hablando ellos, con coraje, con valentía. Mira, hermano, qué bueno. Antes que a Dios. Nosotros sabemos estas palabras que el apóstol Pedro está diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, en otras palabras, antes que a Dios. El Señor Jesús les había encomendado, y eso está escrito en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, vamos a leer del 46 al 47. Esta plática la tuvo el Señor Jesús con ellos antes de ascender al cielo. Ya estaba en cuerpo celestial, ya había resucitado. 46 les dice el Señor Jesús, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Primeramente, hermanos, nosotros sabemos que ellos en el 45, Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, cuando Dios les abre el entendimiento, entienden las escrituras. ¿Cuáles escrituras tenían ellos? ¿Cuáles eran? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esas escrituras tenían ellos en sus manos en ese entonces. Pero cuando el Señor les abre el entendimiento, entendieron y conocieron quién era el Señor Jesús. Y por esa razón, ellos conocieron quién era Él primeramente, porque no le conocían durante el Señor, no les había abierto el entendimiento, sino que ellos, dice que solo se admiraban de las cosas que Él hizo, que hacía, veía ellos. Y recuerdo que cuando ellos estuvieron en una tempestad en el mar, dice que despertaron al Señor Jesús y le dijeron: sálvanos que perecemos. Se levanta el Señor Jesús y los reprendió a ellos y les dijo: hombres de poca fe. Y dice que reprendió los vientos y las aguas, y dice que fue bonanza. Entonces dijeron ellos: ¿qué hombre es este que los vientos y las aguas les obedecen? En ese tiempo no conocían quién era el Señor Jesús. Pero cuando Él les permite entender las Sagradas Escrituras, se dieron cuenta que era Dios manifestado en carne. Bendito Dios. Oiga bien, hermano. Se dieron cuenta a través de las profecías que el Señor iba a dar a conocer su nombre. Y por esa razón, Él les dijo aquí y que se predicase hoy su nombre. El arrepentimiento. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, en todas las naciones. Entonces, por esa razón, el Señor, cuando elige al apóstol Pablo, Él claramente le dice a Ananías. Ananías fue un discípulo que el Señor Jesús trató con él cuando el Señor Jesús capturó a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco. Iba a Damasco. ¿A qué iba Saulo de Tarso en ese entonces? Andaba persiguiendo a la iglesia, a los que invocaban el nombre, a los que se bautizaban en el nombre, a los que se sanaban y los que invocaban el nombre, y por el nombre eran sanos muchos enfermos. Entonces, cuando el Señor lo captura, dice que una luz del cielo más fuerte que la luz del sol sobre Saulo de Tarso, y cayó a tierra, quedó ciego durante 3 días. Luego dice Saulo de Tarso: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo la voz del cielo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dijo Saulo de Tarso. Entra a Damasco y ahí está ordenado lo que tiene que hacer. Entonces viene el Señor y se comunica con un discípulo llamado Ananías, que estaba en Damasco, en una visión, y le muestra y le habla que vaya a la calle llamada, ¿cómo se llamaba la calle? La derecha. Y que ahí estaba un hombre llamado Saulo de Tarso, y él ya estaba viendo en una visión que Ananías llegaba y ponía las manos sobre él.
Dios tratando con Saulo y tratando con Ananías. Pero Ananías, cuando se da cuenta a dónde lo estaba enviando el Señor Jesús, sabía que él conocía quién era Saulo de Tarso, era un perseguidor de ellos. Y tuvo miedo y no quería ir. Entonces, el Señor le dice a Ananías, eso está escrito en los Hechos 9:15, y le dice él, oiga, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. Imagínense, hermano, para anunciar mi nombre, en otras palabras. Por esa razón, el apóstol Pablo, porque él claramente dijo, el evangelio que yo os predico no lo he aprendido de hombre alguno, sino revelado por quién, por el Señor Jesús. Entonces, él, conociendo quién era el Señor Jesús, también habló y anunció el nombre de él en muchos lugares. Así es. En muchos lugares. Y él escribe a los colosenses, y el capítulo 3, versículo 17, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, que todo lo que hacéis, les dijo, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo es todo. Todo se tiene que hacer en el nombre. Por esa razón, los apóstoles, cuando bautizaban a los que el Señor iba añadiendo a la iglesia, los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. No bautizaron de otra manera, porque así está escrito. Aun cuando alguien se da en matrimonio, tienen que ser unidos en el nombre, en otras palabras, invocar el nombre del Señor Jesús. Pero en aquel tiempo había mucha gente resentida. Y eso se ha acontecido en todos los tiempos. En todos los tiempos. Desde que comenzaron ellos ya en la gracia para acá. Porque en el antiguo tiempo el Señor no dio a conocer nombre. No lo dio a conocer su nombre. Le preguntaron, sí. Moisés le preguntó Jacob, le preguntó Manoah, pero el Señor no se lo dio a conocer a ninguno de ellos. Pero lo quisieron saber, lo quisieron conocer. Pero a través de las profecías, el Señor dio a entender que Él iba a dar a conocer su nombre. Así es. Isaías 52:6, una profecía. En su manifestación. Una profecía que se cumplió. ¿A dónde está ese cumplimiento de esa profecía? En Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ahí está, se cumple la profecía que Isaías dijo. Oiga, ¿y cómo dijo Isaías? Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Oiga, si usted le pone atención, dice por tanto mi pueblo sabrá. Está hablando de un futuro. No dijo por tanto mi pueblo que sabe mi nombre o que conoció mi nombre. No habló del pasado ni del presente, sino del futuro. Algo que iba a acontecer. Porque yo mismo que hablo, dijo, he aquí estaré presente. El invisible. Dios estaba hablando por medio de Isaías. Y él dijo que él iba a estar presente cuando iba a dar a conocer su nombre. Y de esa manera nosotros
gracias a él lo hemos conocido también, pero lo que se ve aquí en esta lectura que estamos viendo de los apóstoles, que en ese tiempo había gente que no le parecía que los apóstoles anunciaran el nombre del Señor Jesús. Solo Jesús enseñaba. Fueron amenazados. Fueron amenazados. ¿A dónde nos quedamos? Dice, vamos a leer el 20, siempre del capítulo 4 de los Hechos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Algo para la gente podría decir algo imposible. Algo que para la gente dice, no, eso ya es crónico. Eso ya, así vas a morir. Pero nosotros sabemos que al Dios que nosotros le servimos, al que se llama Jesús, Él es el Todopoderoso. Así es, hermano. Para Él dice que nada hay imposible. Y eso te lo dijo el ángel Gabriel a María. ¿Por qué se lo dijo? Porque cuando a María se le anunció que iba a concebir un hijo, ella dijo, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Si no he conocido varón. El ángel le dijo, para Dios nada hay imposible. Para Dios todo es posible. O sea, pero como nosotros ya sabemos quién es Dios y cómo se llama Dios, por esa buena seguridad anunciamos que Jesús es el verdadero Dios. Primera carta de Juan 5:20. ¿Qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y qué más? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Y no lo va a haber. Desde un principio el Señor le venía diciendo al pueblo de Israel, oye Israel. Bueno, eso fue Moisés. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 6:4. Oiga, Deuteronomio 6:4. Se les venía anunciando y el Señor les dijo, Deuteronomio 32:39. Prende fuego. Oiga, no. 32:39 dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dijo él. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo. No hay dioses con él, no hay otro. Solamente él hace lo que él quiere con su creación. Él es soberano. Él es soberano. Entonces, a él anunciaron los apóstoles. Pero aquella gente, como no le conocieron quién era él, no les parecía que ellos lo anunciaran a él. Así lo dijo el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10,
dijo Juan, ya como él ya la conocía, claramente se expresa con libertad y dice él que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos Hizo Dios. de Dios. Así es. Entonces, Juan, ya conociendo quién era el Señor Jesús, habla de esa manera. Y le dice a la gente que en el mundo estaba, y quién de él estaba hablando, el Señor Jesús, y que el mundo por él fue hecho. Por el Señor Jesús. ¿Quién hizo el mundo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Es que Jesús se llama el Espíritu Santo. Cuando se manifestó en carne, le heredó el nombre a quién? A lo que se le llama hijo, a lo que nació de María. El tabernáculo de él Así es, hermano. se lo heredó. Y yo no puedo heredar algo que de mi hermano Oscar, porque no me pertenece. Y él heredó el nombre porque es de él, a su hijo, a su tabernáculo, porque el apóstol Pablo claramente dice en los Corintios que Dios estaba en Cristo, en aquel cuerpo, reconciliando, dice, al mundo consigo mismo. ¿A dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba el Espíritu Santo? En su tabernáculo. Entonces, ¿pero para qué se hizo ese tabernáculo? Porque él traía un plan de salvación. Bendito Dios. Para derramar su sangre, su propia sangre, por todo el mundo. ¿O no? Así es, hermano. Así lo dice Juan. Que de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Entonces, hermanos, había muchos en aquel tiempo que resentidos por esa situación, porque ellos anunciaban el nombre y todos lo hacían en el nombre. Les ofendía el nombre. Les molestaba porque como a él lo menospreciaron. Demonios tiene, decían ellos. Así lo trataron al Señor Jesús. En vez de apreciarlo, lo maltrataron. El príncipe del Seúl. Por el príncipe de Bersebú echaron fuera los demonios, decían aquellos judíos. Y por esa razón, como les pareció, o en otras palabras, les caía mal, ¿o no? Así es. Sí, les caía mal, Se hermano. ofendían. Se burlaban, lo molestaban, hablaban cosas de él. Y por esa razón, entonces, ¿pero por qué hablaron de él así? Porque no le conocieron. Si Israel le hubiera conocido, no le hubieran crucificado. Pero como el plan de Dios era darle el sacrificio, se ocultó de ellos. ¿O no? Sí. Los tenía velados. No le conocían estando con él. Imagínense usted que a unos discípulos no le conocían quién era él, porque él no les permitía todavía. Y él tuvo una plática, y eso está escrito en Juan capítulo 14, versículo 7, cuando él, platicando con sus discípulos, les dice: si me conociesen. Mire, hermano. Padre. Platicando el Señor con sus discípulos, porque no les había permitido conocerle todavía, él les dice en versículo 7: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, les dice él a ellos. Y se quedaron confundidos. Estaban confundidos. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: si me conocieses, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y solo él lo veía. Muéstranos, Padre. Ellos pensaban ver a dos. Como ahora la gente piensa, ve, lo dibujan, un pelito chele y un pelito negro, padre e hijo. Así creen. Así creen. Entonces, él les dice, Felipe cuando escuchó estas palabras se confundió y los demás. Y surge la pregunta de Felipe: bueno, Señor, le dice, muéstranos el Padre
y no basta. Y le responde el Señor Jesús y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al Padre. Visto Dios. ¿Cómo pues tú preguntas? Muéstrame al Padre. ¿Sí? Allí estaba Dios manifestado En carne. en carne. Y eso lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. 3:16. Primera carta, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? ¿Visto por quién? Los ángeles. Por los ángeles. Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, nosotros, hermanos, por la misericordia de Él nos ha permitido también entender esta palabra y conocerle que Él fue que se hizo presente a esta tierra por su gran amor por la humanidad. Así es, hermano. Por eso lo hizo Él. Es que Él es amor. ¿O no creen que es amor el Señor? Sí, es amor. Él es amor. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. A pesar que la humanidad no hace lo que Él quiere, la humanidad hace lo contrario que Él quiere. Y en el tiempo de Noé lo dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho al hombre. En el tiempo de Noé dijo el Señor: me arrepiento. Dice que le dolió en su corazón y dijo, al ver la humanidad, que era su mente, su corazón, continuamente solo a lo malo y a lo malo. Él dijo: me arrepiento. Hace miles de años. Hace miles de años. Porque el corazón del hombre, a pesar de que, y cuando digo del hombre, incluye a la mujer también. Así es. Porque tanto como el hombre y la mujer andan, y de ahí lo sacó el Señor a nosotros, ¿o no? Sí, amén. De ahí lo sacó el Señor a nosotros, de donde andamos en este mundo deliberadamente haciendo lo malo. Entonces, hermanos, vemos nosotros que en aquel tiempo resentida la gente, y ahora igualmente sigue la gente. Muchos los critican. Solo Jesús. Que solo en Jesús creemos, que solo en el Hijo creemos, así dice la mayoría. Hoy lo dicen Jesucita, Jesús solo, Y sin cabeza. pero hay que comprenderlo porque el Señor lo ha permitido. Pero para eso, hermano, la palabra del Señor viene a tiempo y el Señor va a ir eligiendo, oiga, a ciertas personas, sacándolos de donde se encuentran para poder darles una oportunidad que sean salvos, porque a nosotros se nos ha permitido esa oportunidad. Ahora resta que lo aprovechemos. Ahora resta que la aprovechemos. Porque, ¿qué dice Hebreos 26? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por vuestros pecados. Oiga, hermano, después de ser bautizados, no termina ahí la carrera, hay que continuar cuidándose, hermano. Así es, hermano. Esa es la doctrina apostólica. Esa es la doctrina apostólica. No es doctrina que nosotros estamos inventando. Aquí está escrita. Así predicaron los santos varones. Así predicaron ellos.
Entonces, los amenazaron a ellos, los amenazaron para que no continuaran hablando en el nombre del Señor Jesús. Y miren lo que acontece en el 5. Leímos parte del 4 en los Hechos. Ahora vamos a leer una partecita más en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 17 en adelante. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, oiga, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Oiga otra vez, es que ellos no se detuvieron, ellos continuaron predicando al pueblo, a la gente, porque ellos ya han sido elegidos. Así lo dice Marcos en el capítulo 16-15. Ahí está escrito que el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿qué es lo que vamos a creer? Lo que ellos ordenen que se haga. Si vamos a hacer otras cosas diferentes a lo que ellos dicen que se haga, vamos fuera del camino. Y no Apolos andaba afuera, pues. No conocía. Y era un hombre elocuente y poderoso en la Sagrada Escritura. Y no andaba afuera, pues. Eso era muy exacto en el camino. Andaba predicando el bautismo de Juan. Pero gracias a Dios, Dios los escuchó, Priscila y Aquila, que andaba predicando el bautismo de Juan y no estaba vigente ese bautismo. Ya estaba vigente el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Lo llaman aparte, qué bonito, con qué prudencia. Lo llamaron aparte y lo pusieron más exacto en el camino. Por ese puntito de andar predicando otro bautismo que no era él, en el nombre del Señor Jesús, andaba fuera del camino. Así sucede hoy en día. Así sucede hoy en día. Hay dos clases de bautismo hoy en día, pero uno es el verdadero. Uno es auténtico. El que está aquí a través de la Sagrada Escritura, en el capítulo 2 de los Hechos 2:38, Hechos 10:48. ¿Y qué más? Los samaritanos. 8, oiga, Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, ahí lo va a encontrar con cómo Felipe bautizó a la gente que creyeron en Samaria. Ahí está. Dice que se bautizaban hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Tenemos, pero como dice que Apolos andaba predicando otro evangelio, otro bautismo. Pero cuando lo tomó Priscila y Aquila, le explicaron. Así hoy en día hay dos clases de bautismos. Unos bautizan diciendo a la gente: te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los apóstoles a ninguno bautizaron así. A ninguno, por lo tanto, no es válido. El que está vigente es el bautismo invocando el nombre del Señor Jesús. Así como hicieron los apóstoles. Así como hicieron los apóstoles. Pero hay unos que dicen: no, el bautismo en el nombre de Jesús solamente fue para los judíos. Nosotros sabemos que no. Cornelio, ¿quién era un hombre gentil. Dios lo llamó, pero le habla por medio de una visión y le dice que fuera a traer a Pedro. Le da la dirección donde estaba viviendo el apóstol Pedro, donde estaba. ¿Y qué le dijo? Él te dirá lo que debes de hacer. Cuando llega el apóstol Pedro donde él,
Dice que estaba reunido él y sus amigos íntimos, Y la familia. la familia de él, esperando a Pedro. Oiga, Que le explicara. y cuando llega el apóstol Pedro de él, le explicó la visión. Eso está en el capítulo 10 de los Hechos. Entonces, al escuchar el apóstol Pedro lo que el Señor le había dicho A Cornelio. a Cornelio, El Espíritu Santo. oiga hermanos, comienza, dice el apóstol Pedro, y abre su boca a explicarle, oiga, a Cornelio, a evangelizarlo, pues, a evangelizarlo. Entonces, le dice estas palabras. Fueron llenos del Espíritu. Está en los Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí va todo lo que le va explicando. En el versículo 43, para hacerlo más rápido, porque el tiempo ya avanzó, les dice el apóstol Pedro a ellos, a los gentiles: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, Son gentiles. porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esta pregunta se la dijo el apóstol Pedro a los 6 hombres que habían llegado con él de la circuncisión, o sea, eran judíos. Pero los judíos se quedaron calladitos. Estaba el sello de Dios. Entonces, Enseguida le mandó a bautizar. en el 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Para los gentiles. Oiga hermano, aquí eran los primeros gentiles que llamó el Señor. Entonces, también, ¿y qué significa gentil? Paganos. Entonces, por esa razón, ahora está el tiempo para los gentiles. Así es, bendito Dios. Pero se está llegando el momento que se cierra la puerta para la oportunidad de los gentiles y va a pasar a Israel. Israel ahorita está viviendo la ley porque así le ha placido a Dios. Está dándole la oportunidad a los gentiles. ¿Sí? Pero se termina ese tiempo y pasa para Israel. Entonces Israel va a creer tal como nosotros creemos. Tienen que ser bautizados ellos también en el nombre del Señor Jesús. Así es, hermano. Pero ese tiempo va a ser corto. Cortito para ellos. Cortito, hermano. Porque ya Israel ya no va a poder defenderse, así como se defiende ahora. Ya no va a poder, porque a nosotros ya no les es permitido pagar mal por mal. Amar a los enemigos. Dice que amemos a nuestros enemigos. Que ellos no van a poder pelear como están peleando ahora, cuando les llegue este conocimiento. Entonces los enemigos van a querer destruir lo que es el lance que tienen ahora. Entonces dijo el Señor: si no acorto el tiempo, ninguno sería salvo. Entonces el tiempo va a ser cortito. Ahora está para nosotros,
para todos los gentiles, debemos de aprovecharlo. Los que no han recibido al Señor Jesús, Hay tiempo. ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Para que se prepare, para que dé frutos dignos de arrepentimiento y vaya a las aguas y sea bautizado en el nombre del Señor Jesús, para que los pecados le sean perdonados. Y ya esté listo, ya esté lista. Si le llega la muerte saliendo del agua, gloria a Dios, se va con el Señor. Así es. Va a morir con garantía. Va a morir con garantía. Entonces, si el Señor Jesús viene al siguiente día, dice que la muerte en Cristo es ganancia. Entonces ahora está la oportunidad para todo aquel que no ha aceptado al Señor, y los que han aceptado al Señor, a los que ya están perseverando y no se han bautizado, procuren dar frutos dignos de arrepentimiento, y hay que ir a las aguas, porque así lo demanda la palabra. Los Hechos capítulo 3 versículo 19 dice el apóstol Pedro: así que arrepentidos y convertidos. Oigan, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, Descanso de lo malo. tiempo de descanso, como está Lázaro. Así dijo el Señor, que Lázaro está en un momento de reposo, de descanso. Mas el rico, por no haber aprovechado el tiempo, está en un lugar de tormento, esperando todavía el galardón que el Señor trae. Dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según sea su. Oiga, hermano, el Señor trae ese galardón. Para los que hicieron lo bueno, para los que aceptaron al Señor Jesús, para los que se bautizaron en el nombre, para que se les fue perdonado los pecados y perseveraron en el bien hacer hasta el fin. Porque así les dijo el Señor Jesús a los discípulos: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas Juan escribe en Apocalipsis 21 capítulo 7: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, el que venciere, ¿qué quiere decir? Que durante estemos en este cuerpo tenemos una lucha. Así es. Una lucha. Para obedecer esta palabra es necesario luchar. Porque así le dijo en aquel tiempo el Señor a Josué: medita de día y de noche. ¿En qué iba a meditar? En la ley. ¿Para qué iba a meditar? ¿Para qué iba a meditar? Perdón. Para que hiciera conforme estaba escrito. Porque hay cosas que las podemos estar haciendo como a nosotros nos parece y no como está escrito. Ese es el detalle. Entonces, en aquel tiempo así fue, igual que ahora. Si nosotros vivimos, si nos esforzamos, hermanos, a vivir la palabra del Señor, vamos a ser salvos. Y los instructores son los apóstoles. Ellos son los instructores. Nosotros nada más estamos repitiendo lo que ellos ordenan, lo que ellos hicieron y lo que ellos dicen que se haga. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Así es, hermano. Entonces, hermanos, ellos no se acobardaron, los amenazaron. Nosotros tenemos que continuar anunciando lo mismo.